Hola amigos, están escuchando otro episodio de Estudio en 15. Yo me llamo Arturo Olivas. Sé que lo digo cada semana, pero muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Si les gusta escuchar, déjanos una reseña en la aplicación Apple Podcast o en nuestra página de Facebook. Además, por favor, comparte este podcast con sus amigos y familiares. Cada una de las correspondencias de Pablo a los Corintios, algunas de las cuales parecen haberse perdido, fueron escritas como respuesta a preguntas y preocupaciones de la rama en Corinto. Después de una visita dolorosa, de la que no tenemos registro, Pablo escribió esta epístola conocida como 2 Corintios con la esperanza de sanar el abismo creciente que se había desarrollado entre él y la rama que había organizado allí. Desafortunadamente, puede ser difícil para el lector moderno seguir la conversación de estas correspondencias, porque solo estamos escuchando la mitad. Muchos de los argumentos de los corintios no se conservan en estas correspondencias. Otra razón por la cual es difícil seguir 2 Corintios es porque muchos eruditos bíblicos creen que esta epístola en realidad puede ser una colección de 2 o más cartas. La razón por la cual los eruditos sugieren que 2 Corintios es una colección de cartas son los cambios aparentes en el tono de voz. Aunque puede ser un poco confuso seguirlo, estudiar 2 Corintios puede ser gratificante. Esta carta ha sido descrita como una de las cartas más íntimas de Pablo, porque revela un lado muy personal de sí mismo. Si la carta de Pablo a los Gálatas revela enojo, y si su carta a los Filipenses revela alegría, los cuales estudiaremos más adelante, entonces esta carta revela el profundo dolor de Pablo. De verdad estoy muy emocionado de comenzar y aprender juntos. Justo al comienzo de la epístola, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo se refiere al Padre Celestial por 2 títulos que no escuchamos muy a menudo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Padre de la misericordia y el Dios de todo consuelo. Mientras leo y estudio las Escrituras, una de las mayores bendiciones que he recibido es conocer mejor a mi Padre Celestial, saber quién es Él y su personalidad. Si bien Padre probablemente siempre sería mi título favorito para Él, creo que un segundo cercano son estos 2 títulos que menciona Pablo. ¿De qué manera es nuestro Padre Celestial el Padre de la misericordia? Hacerme esa pregunta me recordó una cita del presidente J. Reuben Clark, quien se desempeñó como consejero a la primera presidencia de 1934 a 1961 con 3 profetas. De la misericordia de Dios, él enseñó: considero que nuestro Padre Celestial nos dará el menor de los castigos que justifique nuestra transgresión. Creo que como parte de su justicia, ofrecerá todo su infinito amor, bendición, misericordia, amabilidad y comprensión. Y por otro lado, creo que cuando nos recompense por nuestra buena conducta, nos dará lo máximo que pueda, teniendo presente la ofensa que hayamos cometido. En otras palabras, nuestro Padre Celestial, el Padre de la misericordia, nos dará el castigo mínimo que debe darnos por nuestra transgresión, pero a su vez nos recompensará lo máximo que pueda por todas nuestras buenas obras. Si ese no es el epítome de la misericordia, no sé qué es. Estoy agradecido por un Padre misericordioso que quiere recompensarme y bendecirme más de lo que quiere castigarme. El segundo título, el Dios de todo consuelo, es uno que atribuimos más al Espíritu Santo que al Padre Celestial. Parte de la razón es por lo que leemos en Juan 14, versículo 26. Pero escucha quién envía el Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nuestro Padre Celestial es el que conoce bien a sus hijos y envía el Consolador para consolar. Ya sabemos que la razón por la que nos consuela es porque nos ama. Pero en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 aprendemos otra razón por la que nos envía consuelo. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parte de la razón por la que nos consuela es para que podamos consolar a los demás. Recuerdo que mientras asistía a la universidad, hubo un momento en que estaba teniendo un momento especialmente difícil, emocional, financiero y espiritual. Puedo recordar sentir que mi vida se estaba desmoronando. En un día especialmente duro, recuerdo que ni siquiera tenía fuerza o ganas de irme a mis clases, así que me quedé en la cama. Tal vez alguno de ustedes pueden relacionarse con cómo me sentía. Ese día recibí una llamada de mi papá. Me preguntó si estaba bien y dije que sí. Él dijo, ¿estás seguro? Mentí de nuevo y dije que estaba muy bien. Él dijo, ok. Es solo que tuve un sueño contigo anoche y sentí que realmente necesitabas ayuda. Se sintió tan real, pero supongo que no fue nada. De nuevo, mentí y probablemente bromeé sobre él preocupándose demasiado. Por alguna razón, orgullo o vergüenza, no pude lograr decirle lo que estaba pasando. Colgué de mi breve conversación con mi papá y comencé a llorar. No porque estaba triste, sino porque sabía que mi Padre Celestial envió a mi Padre terrenal para consolar a uno de sus hijos. Llamé a mi papá cuando pude recuperar la compostura y le expliqué lo que estaba sucediendo. Cuando me preguntó por qué no dije nada antes, le dije que estaba demasiado avergonzado. Siempre recordaré lo que me dijo. Oh, Arturo, no tienes que guardar la cara conmigo. Somos familia, nos ayudamos mutuamente, pase lo que pase. Para eso estamos aquí. Para reiterar una lección que discutimos en 1 Corintios, nos necesitamos unos a otros en la iglesia. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para ayudarnos, pase lo que pase. Como mencioné al comienzo de este episodio, esta correspondencia muestra el dolor de Pablo. En el capítulo 2, Pablo menciona una visita anterior con tristeza a la ciudad y está deliberando una tercera visita. Aunque no se sabe mucho sobre la segunda visita de Pablo a Corinto, parece que durante esa visita se encontró con uno de los miembros, quien le ofendió y lastimó gravemente sus sentimientos. En el versículo 5 dice, Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Esto hace eco de la enseñanza de Pablo de que en la iglesia somos uno. Cuando una persona se lastima, afecta a todos. ¿Cómo tratas a alguien que te ha ofendido o lastimado tus sentimientos? Es difícil, lo sé. Yo recuerdo haber sido ofendido por un miembro de la iglesia antes. Era difícil. Era difícil querer ver a esa persona en la iglesia. Era difícil tener que trabajar al lado de esa persona. Y era difícil prestarle atención cuando enseñaban. Pero Pablo es un gran ejemplo de cómo manejar esa situación. En el versículo 6 a 8 les dice a los miembros, A tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis el amor para con él. Pablo dice que, aunque cualquier castigo que le llega a este hermano probablemente sea merecido, lo que debemos hacer es perdonarlo, consolarlo y confirmar nuestro amor por él. Esos son algunos pasos bastante grandes que debemos tomar hacia alguien que nos ha ofendido. ¿Perdonarlos? ¿Consolarlos? ¿Y confirmar nuestro amor por ellos? ¿Cómo podemos hacer eso cuando ni siquiera podemos mirarlos? Como se mencionó anteriormente en este episodio, nuestro Padre Celestial es el Dios de todo consuelo. Está bien si aún no estás en ese lugar, pero asegúrese de permitir que Dios le consuele. No dejes que tus sentimientos se interpongan en el camino del consuelo de Dios. Los versículos 10 a 11 nos da esta misma advertencia.
Me gusta cómo lo dice la traducción Nueva Versión Internacional de la Biblia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo de perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No dejes que Satanás se aproveche de esta situación. Este es uno de sus trucos. Si necesitas consuelo debido a las acciones de otra persona, acude a su Padre Celestial y resuélvelo junto con Él. Luego, una vez que estés emocionalmente en un lugar mejor, haz lo que Pablo dice. Perdona a la persona que te ha ofendido. Ve y consuélalos. Y confirma tu amor por esa persona. Aunque normalmente trato de compartir una cita de una autoridad general, creo que las palabras de Cristo lo dicen mejor en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Have you ever wanted to start your own podcast? Do you have that next great idea that you want to share with the world? Well, you need Anchor. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Number one, it's free. There's also creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Si alguien les hace la pregunta, ¿por qué venimos a la Tierra?, ¿cómo responderían a esa pregunta? Probablemente dirían algo como, para obtener un cuerpo y ser probados. Eso es parcialmente cierto. Sí, venimos a la Tierra para obtener un cuerpo y ser probados. Pero, ¿por qué? ¿Te imaginas lo horrible que sería si un padre llevara a todos sus hijos a una ciudad desconocida en un estado diferente, los deje y diga, ok, ahora es el momento para que encuentren el camino de regreso a casa. ¡Buena suerte! ¿Qué dirían los niños? ¿Pero por qué? Ya estábamos en casa contigo. Fuimos felices allí. Y qué horrible sería si el padre dijera, oh, es para ser probados. Les amo. Bye bye. Obviamente, hay más en eso, ¿verdad? En el capítulo 5, Pablo nos enseña que la razón por la que estamos aquí en esta tierra es para convertirnos en nuevas criaturas. O, en otras palabras, llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que acordamos obtener un cuerpo y pasar por pruebas. Escuchen versículos 17 a 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra reconciliación en griego también se puede traducir como cambiar o expiación. Leemos nuevamente parte de los versículos que acabamos de escuchar, pero agreguemos esas palabras. Y todo esto proviene de Dios, quien nos cambió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio del cambio, o nos dio el ministerio de la expiación. Luego Pablo nos enseña algo profundo acerca de Jesucristo y su expiación. Hay solo unos pocos versículos bíblicos que declaran explícitamente que Jesucristo estaba completamente sin pecado. El versículo 21 es uno de ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, como resultado de su expiación, Jesucristo puede decirnos, tomaré tus pecados y te daré mi justicia.
Jesucristo se convirtió en un sacrificio vicario por nuestros pecados, lo que significa que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y los llevó, a pesar de que nunca había pecado. Como Pablo enseñó, se hizo pecado. El hermano Stephen E. Robinson, profesor de religión en BYU, enseñó esto en su libro Creámosle a Cristo. He puesto un enlace en las notas de este episodio si desean comprar una copia del libro. El hermano Robinson escribió: Jesucristo absorbió todos los aspectos negativos de la existencia humana que ocasionó la caída. En Getsemaní experimentó en forma vicaria todas las angustias personales, todos los sufrimientos físicos, todos los pesares emocionales y las depresiones de la familia humana. Él conoce la soledad de aquellos que son rechazados o de los que no son bellos o atractivos. Él sabe lo que sienten aquellos a quienes se les elige últimos al formar equipos. Él conoce el desasosiego de los padres cuyos hijos van por el camino equivocado. Él conoce el infierno interior por el que pasan aquellos a quienes se les maltrata. Él conoce todas estas cosas personal e íntimamente porque las vivió en la experiencia de Getsemaní. Dios no usa una varita mágica para borrar por completo las cosas malas. Los pecados que Él redime, los redime haciéndolos suyos y sufriéndolos. Los dolores y las penas que Él alivia, las alivia sufriéndolas Él mismo. Estas cosas se pueden compartir y absorber, pero no pueden simplemente eliminarse, sino que se tienen que sufrir. Por lo tanto, estamos endeudados para con Él no solo por habernos librado espiritualmente del pecado, sino también por habernos sanado física, mental y emocionalmente, porque Él ha padecido estas enfermedades por nosotros. Todo lo que la caída complicó, el Salvador con su expiación simplifica. Es todo parte de su sacrificio infinito, de su don infinito. Gracias por escuchar Estudio 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por scottholmesmusic.com. Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.